Hola amigos y amigas, soy Fernando San Román, editor de Diario Regionalista y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Reporte Ciudadano, donde conversamos con distintas personalidades, dirigentes, líderes, lideresas también de Antofagasta, de otras comunas de la región, para conversar sobre temas de actualidad y contingencia. Y hoy estamos con Héctor Maturana, vicepresidente de la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta, para conversar sobre memoria, sobre derechos humanos y sobre muchas situaciones que nos tienen muy preocupados con la actualidad que estamos viviendo. Héctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por esta cálida bienvenida y a sus órdenes. Héctor, partamos por la contingencia. Me imagino que hay preocupación en la agrupación Providencia y en las distintas agrupaciones, diría yo, de derechos humanos, de memoria, por una serie de retrocesos que estamos viviendo en estos 2 meses que parecen como 2 años del gobierno de José Antonio Kast en materia de derechos humanos, recortes de presupuesto, eliminación de una serie de programas. Es una situación muy compleja para los derechos humanos y la memoria, Héctor, ¿no? Sí, efectivamente nosotros del momento en que triunfó este gobierno electoralmente, teníamos ciertas aprehensiones respecto a lo que podía suceder, y al poco tiempo ya nos damos cuenta de que de las palabras los hechos pasaron muy rápidamente, con el recorte presupuestario y principalmente con los anuncios que se han ido ventilando en el correr de estos 2 meses. Situación que nos preocupa enormemente porque evidentemente hay un retroceso enorme respecto a lo que veníamos observando y desarrollando con los anteriores gobiernos. Entonces esa es una alarma generalizada, o sea, a nivel de segunda región. Todas las organizaciones de derechos humanos están en una situación de conflicto con lo que está sucediendo. Lo dijiste tú recién, no se esperaba mucho de un gobierno de ultraderecha, pero pareciera que a pesar de eso se vino como un vendaval, como algo más rápido de lo que se esperaba y como un retroceso mucho mayor del que se esperaba, ¿no? Exactamente, y lo que nos preocupa es la poca resistencia de lo que se fue construyendo. O sea, ese es uno de los grandes problemas que observamos, de que todo aquello que se venía construyendo como política de memoria, de derechos humanos, viene un gobierno, lo cambia y tan drásticamente como lo está haciendo, y no hay forma de retrotraer, de impedir que este proceso siga avanzando, porque pueden más adelante haber más sorpresas. Ya nos sorprendieron con la libertad de algunos presos de Punta Peuco, situación inesperada, pero da cuenta de que esto puede profundizarse, estas medidas que el gobierno está desarrollando, y eso nos coloca a nosotros, las organizaciones de derechos humanos, de memoria, en una situación de conflicto mayor con el gobierno. Héctor, tú dijiste recién que llama la atención o que preocupa que no haya como resistencia, que aquí venga el gobierno, tome medidas y pareciera que a nadie le importa, nadie sale a alzar la voz con fuerza, las organizaciones sí, pero los actores políticos, por ejemplo, quienes estuvieron en el gobierno anterior, ¿te llama la atención o te preocupa que haya tanto silencio desde ese sector? Me llama profundamente la atención, y eso también profundiza más la crisis que estamos observando, la crisis de derechos humanos, memoria, porque es una construcción de distintas voces políticas. O sea, cada gobierno, el mismo gobierno de Boris, gana, triunfa 4 años atrás, con políticas de memoria que levanta como bandera de lucha, ¿ya? Entonces, si un gobierno hace eso y triunfa y gobierna durante 4 años, ¿por qué no es capaz después de defender eso? Que de algún modo fue parte del triunfo que obtuvo. Y eso también pasa con los otros con partidos políticos en general, de centro izquierda, instalados dentro de la democracia. De que cuando hay actividades electorales, levantan política de derechos humanos, y después, cuando vienen estas situaciones como las que estamos enfrentando, no hay voces que se alcen respecto a criticar y cuestionar estas medidas.
Héctor, ¿cuáles son los principales problemas o complejidades que se vienen con estas medidas que está tomando el gobierno? Tú recién dijiste, se han dado algunas situaciones de los presos de Punta Peuco, pero ¿qué otros temas o qué otras áreas está impactando esta nueva mirada que tiene el gobierno de Kast? Claro, bueno, para precisarlo, el Punta Peuco también es preocupante porque son presos que condenados por graves violaciones de los derechos humanos. ¿Sí? No estaba hablando de presos comunes y corrientes. Entonces, esta situación, las condenas que ellos tienen de los tribunales de justicia deberían, o sea, dentro de una lógica objetiva, deberían mantenerse a firme, no deberían dar recursos y subterfugios para poder, o sea, para buscar la salida de estos presos. Y ya hemos notado de que en algunos casos esto está ocurriendo, o sea, basta con un informe de un psiquiatra para que alguien se declare loco y con eso se va a su casa. Entonces, esa es una de las preocupaciones centrales, o sea, no hay manera de impedir, al menos lo que se está observando, de que estos presos se mantengan en la cárcel. Y otros aspectos que también estamos denunciando tienen que ver con la mantención de los sitios de memoria, la falta de financiamiento, cuestión que nos está afectando directamente a nosotros como sitio de memoria Providencia. Si bien es cierto, han habido actividades financiadas por el Estado, pero en el último tiempo esta situación ha sido mermada absolutamente. En este momento hay un grupo de trabajadores que están trabajando ad honorem, o sea, no están recibiendo algún nivel de remuneración respecto al trabajo que desarrollan. Lo mismo está pasando con otros sitios de memoria. Ya, la situación es grave, o sea, el sitio de memoria Casa de Piedra, La Serena, ya no tiene financiamiento para este año. Para los próximos años es muy difícil. Y ese es el gran problema que nosotros observamos, que ya en este año, que vienen que de algún modo estamos operando con recursos que se fueron aprobados por el presupuesto nacional del año pasado. ¿Qué va a pasar en los próximos años? O sea, cuando ya este mismo gobierno presente en septiembre la línea de presupuesto para los años siguientes. Entonces ya se observa una situación gravísima, lo cual genera violencia, lo que hemos venido hablando, genera una violencia directa e indirecta a los sitios de memoria y a la gente que de algún modo se siente afectada por estas medidas. Este es el gobierno de los recortes, yo diría, recorte de presupuesto de educación, derechos humanos, salud, le están recortando presupuesto al hospital de Antofagasta y a otros hospitales, y tú estás mencionando ahí el tema del financiamiento, que también hay un riesgo para los sitios de memoria. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál es el plan B o qué llamada harían ustedes a lo mejor a la sociedad civil? Porque hemos dicho, de repente se nota cierto silencio en actores políticos, pero de pronto las organizaciones, la misma ciudadanía, ¿algún llamado de parte de ustedes? O sea, la primera lectura, porque todavía estamos procesando todo este asunto, no tenemos todavía como colectivo un plan B, así tal cual. Estamos viviendo el proceso lentamente, en términos de que se ha hecho un esfuerzo extraordinario. O sea, el sitio de memoria de Providencia es el fruto de un trabajo de más de 10 años, de esfuerzo, de sacrificio, de movilizaciones, de interpelar al Estado en muchas ocasiones. El Estado, en un momento determinado, los gobiernos se dan cuenta de que eran legítimas nuestras aspiraciones, porque los gobiernos y el Estado, por lo general, establecen acuerdos internacionales, nacionales, de respetar los derechos humanos. Entonces, todas esas líneas de trabajo y de compromiso que el Estado tiene, de la noche a la mañana desaparece, de la noche a la mañana se desconoce, porque aparece un nuevo gobierno. Esa es la contradicción. Estos gobiernos que aparecen no deberían estar sujetos a este tipo de decisiones políticas, ¿ya? Porque
si queremos, y acá es una mirada de más largo plazo, si queremos una reconciliación nacional, que muchas veces se plantea eso, tiene que haber un esfuerzo de conjunto de todos los sectores políticos para que eso ocurra. Entonces nosotros estamos en una situación tal de que no sabemos qué va a pasar. O sea, no te tengo una respuesta así inmediata. Sabemos de que tenemos una concesión del sitio por 2 años más y posteriormente tenemos que renovar esa concesión. Queremos continuar trabajando ahí, pero no las condiciones que tenemos ahora. Entonces, aquí vamos a tener que también dialogar con otros sectores políticos, con otros estamentos de la ciudad, sea alcaldía, sea gobernación, analizar todos estos acontecimientos que están sucediendo y tendrá que haber una solución, porque esto no puede funcionar de forma voluntaria. O sea, ya hemos visto de que eso no es posible dadas las condiciones del sitio. Es un sitio que es muy grande, requiere mucha mantención y por tanto también requiere compromiso. O sea, el Estado se comprometió a instalar sitios de memoria en Chile y por tanto tiene que también aportar a ese proceso. Héctor, contémosle a la gente que nos está viendo y escuchando ¿qué es el sitio de memoria Providencia? Muchos sabemos qué es lo que es, pero puede que haya alguna persona que a lo mejor no está enterada, nuevas generaciones que no conocen tal vez la historia de lo que allí ocurrió. ¿Podemos contarle a la gente qué es el sitio de memoria Providencia Antofagasta? Claro, nosotros es un proceso muy vivo que todavía lo estamos viviendo y es una historia muy interesante pese a todo lo que fue ocurriendo en el lugar, ¿ya? Porque el sitio de memoria de Providencia tiene una historia que no parte del año 72, 73, sino que tiene un siglo ese edificio tiene casi un siglo de construcción, destinado a la infancia precaria que existía en Chile a comienzos del siglo pasado, ya, muchos niños desvalidos, en un momento en que también la sociedad antofagastina recibe el aporte de la congregación Hermanas de la Providencia. Entonces, esta congregación de algún modo resuelve el tema del amparo que necesitaban esos niños y se van tejiendo soluciones parciales, algunas soluciones ya más definitivas, y eso da lugar a una primera construcción del espacio. Posteriormente eso aumentó en calidad y cantidad el servicio que prestaba la congregación y se construye ya un espacio mucho más grande que el que observamos ahora, y que además es un espacio que tuvo una característica muy importante porque fue de acogida a niñas que también necesitaban estudiar en Antofagasta, niñas de la región, y que llegaban al internado Bernarda Morín, que ese era el nombre que tenía, a alojar y a vivir ahí durante el periodo escolar. Entonces también ese es un fenómeno interesante que da cuenta del servicio que prestaba la congregación a la sociedad antofagastina. Las niñas estudiaban, la mayoría estudiaban en un colegio, escuela que está al frente del internado. Y esto se produce un quiebre en el año 71, dado que también habían conflictos, como en toda sociedad hay conflictos particulares que se fueron desarrollando al interior de este internado. Ya habían privilegios, había la sociedad antofagastina en el año 71, también nacional, deseaba mayor participación. Entonces, en un momento determinado, se produce una toma en la escuela 16, la escuela que está en Providencia, que está al frente del internado, el año 71, y eso generó una situación particularmente nueva, porque las monjas la congregación decide a fines del año 71 cerrar definitivamente el espacio. En vez de buscar soluciones, diálogo, entender el proceso que se está viviendo, las monjas deciden lo contrario y toman como decisión cerrar el espacio. Entonces el año 72, 73 el espacio empezó a quedar vacío.
ya no se prestó el servicio, y ahí se produce una nueva situación, dada la situación política que vivía el país. El espacio es muy llamativo, grande. Las monjas deciden buscar la manera de sacar dividendos económicos del internado, y entran en conversaciones con la democracia cristiana principalmente, con sectores juveniles de ese partido, con el fin de arrendar o vender ese espacio. Y posteriormente ya llegan a un acuerdo con la democracia cristiana, y la democracia cristiana empieza a ocupar gradualmente ese espacio sin tener, desde el punto de vista jurídico, nada, ninguna ligación. Pero había como un diálogo ya, un acuerdo tácito, de palabra, pero en la perspectiva de que la democracia cristiana le iba a comprar ese espacio a la monja. Y ahí se produce una situación dramática, porque el año 73 esto ya estaba consolidado. O sea, nosotros tenemos recortes, archivos, en donde hay algunos encuentros al interior de este espacio, donde la democracia cristiana desarrolla algunas actividades sindicales, actividades universitarias. Pero esto, como te digo, se termina abruptamente con el golpe de Estado. Entonces, la democracia cristiana sale de ahí porque no tenía ningún contrato de ningún tipo. El golpe de Estado también anuncia que se terminan los partidos políticos, y ahí entra un nuevo escenario y un nuevo operador, que es Carabineros de Chile. Ellos se toman ese espacio. Se toman ese espacio gradualmente, porque también había una particularidad con Carabineros, que ellos tenían acceso por el lado de Chuquisaca al espacio, porque funcionaba o empezó a funcionar desde el año 63 en Chile. No tengo muy claro si en Antofagasta fue el año 63, la Fundación Niño y Patria. Yeah. Entonces Carabineros de algún modo cumple esa función que antes tenía las Hermanas de la Providencia, la congregación. Entonces ellos interactuaban con el espacio, y obviamente que se dan cuenta de lo que está sucediendo. O sea, un golpe de Estado en Antofagasta significó para Carabineros y para muchas otras instituciones armadas botines de guerra, que le llamamos nosotros. O sea, y se quedaron con terrenos, propiedades. Eso pasó en muchas partes de Antofagasta. Sí. Nosotros tenemos también, hemos constatado ese hecho en varios lugares, que se toman. El ejército se tomó una escuela, por ejemplo, que está al frente de la Universidad del Norte, la escuela 22, después la transforma en un regimiento. ¿Ya? Y ahora, si tú me preguntas qué pasa con ese espacio, después se vendió a terceros, se construyó ahí. ¿Se hicieron negocios con esos terrenos finalmente? Se hicieron negocios con esos botines de guerra. Y acá también estaba pasando lo mismo. Claro que Carabineros tuvo la visión, pese de que fue una toma, nosotros decimos una toma, en algún momento determinado ellos buscan legalizar todo ese proceso, y el Estado le compra toda esa parte que tomó Carabineros, se lo compra a las Hermanas de la Providencia. Entonces, de algún modo se empieza a legitimar esa toma parcial, y ahora se transforma ese espacio se empezó a transformar de inmediato. Estamos hablando del año 75, tenemos algunos registros. A comienzos del 75 comienza a operar como centro clandestino de detención política y tortura, dándole un giro totalmente dramático. Claro, de un espacio de cuidado de la infancia a un espacio de tortura, de violencia política, de secuestro. Secuestro político, o sea, una combinación de varias cosas. Va encima, lo que operan en ese espacio es el SICAR, Servicio de Inteligencia Carabineros, que ya desde el mismo golpe de Estado, 1973, venía cometiendo varios ilícitos, crímenes que no habían sido cuestionados por la sociedad local. Los tribunales de justicia, frente a los crímenes que cometieron, no tuvieron ninguna decisión jurídica, y todos estos crímenes pasaron a ser
pasaron a ser impunes, o sea, no tuvieron culpables, porque quien investigaba en aquellos años estos crímenes, por orden de la judicial, eran investigaciones. Nosotros lo hemos observado en algunos procesos judiciales que hemos tenido acceso, se cerraban, hacía vista gorda de los interrogatorios, se citaban algunos miembros del SICAR, contestaban cualquier cosa. Por tanto, todo ese proceso judiciales que se abrieron producto de los crímenes que cometieron, que son varios, o sea, podemos conversar sobre eso, se cerraron. Y da cuenta también de que Carabineros tenía santos en la corte, como se dice. Literalmente santos en la corte. Claro. Sí. Entonces, se produce una situación, el espacio comienza a operar así como cronológicamente en febrero de 75, con la detención de académicos de la Universidad del Norte, y entre ellos saludo y homenajeo en este momento a varios personas que fueron artistas locales. Hace poco falleció pintor Waldo Valenzuela, entre otros, que fueron detenidos en febrero del 75, llevados a ese lugar. Entonces, bueno, lo que estamos hablando es el inicio de un nuevo comportamiento, una nueva situación en ese espacio. Héctor, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría hacer un par de reflexiones antes de cerrar el capítulo. Lo que viene, cómo ustedes como organización de la memoria y derechos humanos pretenden articularse tal vez con otras organizaciones, con la sociedad, para enfrentar este escenario tan complejo que se está viviendo con un gobierno de ultraderecha, pinochetista, negacionista, que está haciendo recorte de presupuesto y que ya lo hemos analizado largamente acá en este programa. Claro, nosotros tenemos un esfuerzo, una responsabilidad ética, moral, con todo lo que hemos venido construyendo durante estos 10 años. O sea, nosotros buscamos verdad, justicia frente a los acontecimientos que vivió el país y sobre todo en la región, que se esclarezcan los crímenes, que hayan culpables de estos asesinatos, encontrar a las personas que están desaparecidas. Esa ha sido nuestra bandera de trabajo, de esfuerzo que hemos realizado con mucha dedicación, con mucho compromiso. Y eso no podemos bajar la guardia, no podemos. O sea, y además en esto no estamos solos, hay organizaciones de la región que también están en lo mismo, y son organizaciones, muchas de ellas más antiguas que nosotros. Estamos hablando de las organizaciones de Calama, mujeres, familiares que desde el mismo año 73 empiezan a buscar a sus detenidos, desaparecidos. Estamos hablando de Tocopilla, que también tiene una tremenda historia de represión política. Antofagasta lo mismo, tenemos varias organizaciones locales de presos políticos, de familiares detenidos desaparecidos, que están también reaccionando frente a este escenario adverso que estamos observando. Entonces nos estamos articulando y vamos a mantener una dinámica de trabajo, creo yo, fuerte, por cuestionamiento cuando hay que hacerlo. Tenemos la intención, quizás lo vamos a conversar, de dialogar con las nuevas autoridades, buscar un camino de diálogo, principalmente para que ellos nos conozcan estas realidades. O sea, no se cierran en ningún caso ustedes al diálogo. No, porque es parte de la relación política que se requiere para poder ver más adelante lo que se hace, porque si el gobierno no quiere diálogo, cierra las puertas, significa que ellos se colocan en una situación contraria a todo lo que pregonan, como que estamos en una democracia, como que son otras las fuerzas que están buscando perjudicar este sistema democrático, y eso lo vamos a ver en el camino. Ya, la democracia se construye con estos parámetros para nosotros, o sea, con diálogo, pero también
atendiendo a las necesidades que nosotros tenemos, o sea, que tienen que resolverse favorablemente. Héctor, te agradezco la conversación. Muchas gracias por este diálogo. Igual saludo grande a Diario Regionalista por el trato humano permanente de cercanía con las agrupaciones de Antofagasta y de la región. Así que siempre dispuesto a participar de estos programas. Gracias, Héctor. Héctor Maturana, vicepresidente de la Agrupación por la Memoria Histórica La Providencia de Antofagasta, conversando en Reporte Ciudadano. Y a ustedes dejarlos invitados para que sigan revisando todas las redes sociales de Diario Regionalista con toda la información. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo.